Sí, empezamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a definir la integral de superficie sobre un campo vectorial. Nosotros ya estudiamos la integral de superficie sobre un campo escalar cuando trabajamos con una función de R3 en R. Ahora vamos a considerar una función de R3 en R3 y esa función la vamos a integrar sobre una superficie. ¿Ok? Entonces vamos a ver la definición. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a ver propiedades operativas de la integral de superficie que realmente son muy sencillas. Y el resultado más importante del día de hoy es que la integral de superficie, esta no es invariante bajo reparametrizaciones, pero pero cuando tú reparametrizas, difieren únicamente por un signo posiblemente. Si la reparametrización preserva la orientación, entonces las integrales de superficie van a coincidir. Pero si la reparametrización invierte la orientación, entonces las integrales de superficie cambian, van a diferir por un signo. ¿Va? Eso es lo que tenemos que ver. Vemos eso y terminaríamos con todo lo necesario para poder ver los teoremas de Green, Gauss y Stokes, con los cuales vamos a empezar el día de mañana. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Va? Vamos a leer. Integral de superficie sobre un campo vectorial. ¿Qué tenemos? Pues vamos a empezar leyendo la definición. Definición. Sea ese subconjunto de R3 una superficie. Sea F, una función que va de S, subconjunto de R3 en R3, continua. Sea sigma, una función que va de A, subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S. O sea, tú parametriza tu superficie S con esta función, sigma. Definimos la integral de superficie de F sobre S según la parametrización sigma, como, y la vamos a denotar de la siguiente manera. A la integral de superficie de F sobre S según la parametrización sigma, la vamos a denotar de esta forma, justo de esta manera. ¿Ok? Pero, ¿qué significa eso? Eso no tiene un significado. Vamos a darle un significado. Esa integral es esta integral de Darboux de dos variables. ¿Ok? Es esa integral de Darboux de dos variables. ¿Quién es? Pues es la integral sobre la región A, la integral sobre la región A de f de sigma de x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x, evaluada en el punto x, y, cruz la parcial de sigma con respecto de y, evaluada en el punto x, y. Aquí hay un producto punto involucrado. Y por supuesto eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestro campo vectorial, F, va de R3 en R3. O sea, su imagen cae en R3. Ajá. Entonces, F de sigma de x, y, ¿qué es? Pues ya que evaluamos, es un vector en R3. Y este producto cruz, desde luego que nos va a arrojar un vector en R3. Entonces, por cada x, y en A, estamos haciendo uno de estos productos puntos, lo cual nos arroja, ese producto punto nos termina arrojando un número real, ¿verdad? Por cada x, y. Entonces, lo que tenemos aquí en realidad, en el integrando, es una función que va de un subconjunto de R2 hacia R. ¿Ese subconjunto cuál es? Es A, ¿verdad? Pero por la definición de parametrización sabemos que el dominio de la sigma es un Jordan medible. Entonces, esto realmente tiene sentido. Está bien definida esta integral. Esta función termina siendo una función que va de A hacia R. Y bueno, esta es la integral de superficie sobre un campo vectorial. Nuestra función f es un campo vectorial de R3 en R3. ¿Va? Bueno, entonces esa es nuestra definición. Y realmente, o sea, el cálculo de una integral de superficie es el cálculo de una integral en dos variables. Lo único que hay que hacer es hacer bien el cálculo de este producto cruz, de esta composición, y ya, eso es más que suficiente. Vamos a ver dos ejemplos de cómo se calcula una integral de superficie, ¿vale? Bajamos y vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a considerar la función f de x, y, z igual a menos y, x, z, menos z, y s definido como el conjunto de los x, y, z en R3, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r cuadrada.
O sea, aquí que tenemos, nuestra superficie es una esfera, ¿verdad? Nuestro campo vectorial es este. A cada pared terna x, y, z, la mandamos a menos y, x, z, menos z. ¿Cómo vamos a parametrizar nuestra superficie S? Bueno, vamos a considerar la siguiente función. Sigma, que va del 0,2 pi, cruz 0, pi hacia R3, la cual va a estar definida de la siguiente manera. Y esta parametrización la hemos ocupado un montón, ya la conocemos muy bien, pero de todas formas ahí va. ¿Qué dice? Sigma x, y es igual a r coseno de x, seno de y, r seno de x, seno de y, r coseno de y. Entonces, tenemos un campo vectorial de R3 en R3, tenemos una superficie S y una parametrización sigma de dicha superficie. ¿Qué pide el problema? El ejemplo pide calcular la integral de f sobre la superficie S según nuestra parametrización sigma, ¿va? Pues vamos a hacer la cuenta. Realmente esto es muy sencillo y vamos a hacerlo. A ver, primero, vamos a hacer la composición de sigma con f. ¿Qué es f de sigma evaluada en x, y? Pues si hacemos la composición, nos damos cuenta que esto tiene que dar menos r seno de x, seno de y, r coseno de x, seno de y, menos r coseno de y. A ver, vamos con la primer componente. Vamos a explicar qué pasa en la primer componente. Fíjense, tenemos que la primer componente de la función sigma es esta. La segunda componente es esta de aquí. Y la tercer componente, pues viene a ser esta. ¿Ok? Y luego, ¿qué? Bueno, el campo vectorial nos dice que en la primer componente, en el campo vectorial F, nos dice que la primer componente va a ser la segunda componente de sigma, pero con signo negativo. Entonces, tomamos la componente del medio, la de sigma, y le cambiamos el signo. ¿Ok? Entonces, esta que estoy metiendo en un círculo, la ponemos aquí abajo, pero con un signo menos. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que hacer. Y después nos dice que la primer componente de sigma la pongas en la segunda componente. O sea, tomamos r coseno de x, seno de y la ponemos aquí. Y de forma similar pasa algo con la tercer componente, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está la composición. Ese es f de sigma de x, y. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos la composición. ¿Qué más nos hace falta? Pues hay que calcular la parcial de sigma con respecto de x, la parcial de sigma con respecto de y el producto cruz, ¿verdad? Entonces hacemos la cuenta. Parcial de sigma con respecto de x evaluada en x, y, eso es igual a menos r seno de x, seno de y, derivamos con respecto de x, ¿verdad? R coseno de x, seno de y 0. ¿Por qué aquí queda 0? Porque si se dan cuenta, la tercer componente de sigma no depende de x, ¿verdad? Entonces, eso es considerado una constante cuando se deriva con respecto de x. ¿Cuánto va a dar eso? Eso termina dando 0, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? La parcial de sigma con respecto de y, evaluada en x, y, ¿cuánto vale? R coseno de x, coseno de y, R seno de x, coseno de y, menos R seno de y. Ahora aquí derivamos con respecto de y, ¿verdad? Entonces ya tenemos la parcial de sigma con respecto de x y la parcial de sigma con respecto de y. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer el producto cruz de esas dos parciales. Bajamos. Y tenemos lo siguiente. Parcial de sigma con respecto de x evaluado en x, y, cruz parcial de sigma con respecto de y evaluado en x, y. Pues esto es como calcular un tipo determinante. Es calcular el determinante de los canónicos IJK, la parcial de sigma con respecto de x, que está en renglón, en el segundo renglón, y la parcial de sigma con respecto de y, que está en el tercer renglón, ¿verdad? Ahora, desarrollamos ese determinante, hacemos toda la cuentita, y nos termina quedando menos r seno de y, multiplicado por, este es un escalar, ¿no? Una función escalar, multiplicado por r coseno de x seno de y, r seno de x seno de y, r coseno de y. Y ese es nuestro producto cruz, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué se tiene? Pues justo lo que acabamos de decir, ¿no? Para cada x, y en este rectángulo, tenemos que este producto cruz es
este campo vectorial, ¿no? Este de aquí. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ya tenemos todos los datos para calcular la integral de superficie de F sobre la superficie S según nuestra parametrización sigma, ¿verdad? Aplicamos la definición. ¿Cómo se calcula la integral de superficie? Pues para calcular la integral de superficie, te fijas en el dominio de la sigma, haces esta composición y haces este producto cruz, cosas que nosotros ya tenemos. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Bajamos. Terminamos obteniendo lo siguiente, fíjense. La integral de F sobre la superficie S, según la parametrización sigma, esto, por simple definición, y bueno, aquí hay un paso que me brinqué por Fubini también, esto es igual a la integral de 0 a pi, de la integral de 0 a 2 pi, de f de sigma x, y, punto parcial de sigma con respecto de x, cruz parcial de sigma con respecto de y. Ahí apliqué Fubini, ¿verdad? Porque en principio tendría que integrar sobre el rectángulo 0,2 pi cruz 0,1, pero por Fubini sabemos que esa integral en dos variables la podemos ver como una integral iterada, como esta integral que aparece en la pantalla. ¿Qué sigue? Pues simplemente hay que sustituir. ¿Quién es f de sigma de x, y? Pues hay que sustituirlo. ¿Quién es la parcial de sigma con respecto de x? Cruz la parcial de sigma con respecto a y. Pues hay que sustituir también. ¿Qué nos termina quedando? La integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a 2 pi, de menos r seno de x, seno de y, r coseno de x, seno de y, menos r coseno de y, punto, menos r seno de y, multiplicado por r coseno de x seno de y, r seno de x seno de y, r coseno de y, de x, de y. Hacemos la cuenta, nos termina arrojando esta sumota, pero si se dan cuenta, no la vamos a leer ya. Lo único que quiero que noten es que se nos van a cancelar términos. Nos va a quedar esto, nos va a quedar menos r cuadrada, seno de x, coseno de x. Y de este lado también nos queda r cuadrada, seno de x, perdón, nos faltó un cachito, ¿no? Aquí también. Ahí está. Nos queda menos r cuadrada, seno de x, coseno de x, por seno cuadrado de y, por un lado. Por otro lado nos queda r cuadrada seno de x, coseno de x, seno cuadrado de y, ¿verdad? Se terminan cancelando. Este término, esos términos que señalamos, se nos terminan cancelando. ¿Y qué termina quedando? Nos termina quedando menos r cuadrada, coseno cuadrado de y, ¿ok? Simplificamos. Entonces nos queda r cúbica, seno de y, coseno cuadrado de y de x de y. Hacemos la cuentita, que realmente ya es muy sencillo, porque esa integral ya es una integral en el fondo de una sola variable. Si se dan cuenta, aquí no aparece x, ya solo depende de y. Entonces, x se movía de 0 a 2 pi, entonces aquí terminamos multiplicando por la longitud del intervalo, y lo que terminamos obteniendo es menos 2 pi r cúbica por coseno cúbica de y entre 3 evaluada de 0 a pi. ¿Esto por qué? Porque esa es una primitiva de seno de y coseno cuadrado de y, ¿verdad? Bueno, entonces, evaluamos y ¿qué nos termina quedando? Evaluamos a coseno de y al cubo entre 3 en pi y evaluamos a coseno de y al cubo entre 3 en 0. Esos dos valores nos terminan dando 1 y menos 1, ¿verdad? Pero por la manera en que se evalúa, es punto final menos punto inicial, todo nos termina quedando positivo y al final obtenemos 4/3 de pi por r al cubo. Por lo tanto, la integral de superficie de nuestro campo f, recuerden que nuestro campo era esta función, f de x, y, z, igual a, voy a subir, menos y, x, menos z, ¿verdad? Ese era nuestro campo vectorial y nuestra superficie S era la esfera. Eran todos los puntos x, y, z en R3, tales que x cuadrada más y cuadrada
más z cuadrada era igual a r cuadrada, ¿verdad? Y nuestra parametrización sigma, bueno, esa no la escribo porque tiene una regla de correspondencia enorme, pero ya sabemos cuál es, ¿no? Y entonces se concluye que esta integral vale 4/3 de pi por radio al cubo. Ese es el valor de la integral. Y realmente esto es hacer una integral de Darboux en dos variables, sobre un Jordan medible, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro primer ejemplo, bastante sencillo, pero en general así son todos, ¿eh? No es que estemos haciendo algo muy fácil. O sea, en general estos ejemplos son fáciles. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ejemplo 2. Ahora vamos a considerar el siguiente campo vectorial. F de x, y, z igual a x, y, 0. Y que nuestra superficie S sea el conjunto de los x, y, x cuadrada más y cuadrada que pertenecen a R3, tales que x cuadrada más y cuadrada pertenece al intervalo cerrado 0,4. Consideramos a sigma, vamos a considerar la función sigma, que va de a subconjunto de R2 en R3, definida como sigma x, y igual a x, y, x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué describe sigma? ¿Cuál es la imagen o traza de sigma? Pues es simplemente un paraboloide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto de paraboloide? ¿Qué cacho del paraboloide? Porque el paraboloide de principio es un conjunto no acotado, ¿verdad? Ah, bueno, como le estamos pidiendo a la superficie que satisfaga esta condición, x cuadrada más y cuadrada esté en el 0,4, entonces la altura mayor, más grande que va a tener el paraboloide es 4. Esto termina midiendo 4 unidades, ¿va? Entonces, nuestro paraboloide, nuestra superficie es esta, está parametrizada vía esta función sigma, y nuestro conjunto A, o sea, el dominio de la parametrización, es este. Es el conjunto de todos los x, y en R2. A ver, ahí está. Es el conjunto de todos los x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada pertenece al intervalo cerrado 0,4. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la integral de superficie de f sobre sigma según la parametrización, sobre S según la parametrización sigma. ¿Quién es S? Pues es nuestro pedazo de paraboloide. ¿Cuál es sigma? Es esta función, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo. Primero, como hace rato, primero calculamos la composición de sigma con f. Es lo primero que hay que hacer. ¿Cuánto vale f de sigma de x, y? Bueno, hacemos el cálculo y tenemos que eso, sustituimos sigma y nos termina quedando que esto es f de x, y, x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Ahora, la f, ¿qué es lo que hace? A cada x, y, z lo proyecta sobre el plano XY. ¿A qué nos referimos con proyectar? A que si tenemos nuestro punto aquí en el espacio, lo que hace la F es, se olvida de la tercer componente, o bueno, la convierte en 0, lo cual geométricamente quiere decir que proyectamos al piso. Y nos quedamos con x, y, 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué le termina pasando a esta terna? A x, y, x cuadrada más y cuadrada. Pues la proyectas, tomas un punto de tu paraboloide y lo proyectamos. ¿Ok? Lo que terminamos haciendo. ¿Qué nos termina quedando? Pues x, y, 0, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la composición de f con sigma, ¿va? ¿Qué más hay que hacer? Pues ahora hay que calcular la parcial de sigma con respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? La parcial de sigma con respecto de x evaluada en x, y es 1,0,2x. ¿Ok? ¿Cuánto vale la parcial de sigma con respecto de y evaluada en x, y? Vale 0,1, 2y. Simplemente hay que derivar con respecto de x a sigma, derivamos con respecto de y a sigma y nos terminan dando estos dos vectores, ¿verdad? Vectores variables, ¿no? Porque dependen de x y y. Bajamos y hacemos el producto cruz de la parcial de sigma con respecto de x y la parcial de sigma con respecto de y. Hacemos el producto cruz y ese es el producto cruz de 1,0,2x cruz 0,1,2y
Hacemos su producto cruz, el cual el cálculo es muy, muy sencillo y tenemos que esto es menos 2x, menos 2y, 1. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos todos los datos para poder calcular la integral de superficie de f sobre la superficie S según nuestra parametrización sigma. ¿Qué nos termina quedando? Bueno, por simple definición, nosotros sabemos que esta integral de superficie es igual a la integral sobre el Jordan medible A, el cual sabemos quién es, ¿no? Es un disco en el plano. Aquí tenemos, de hecho, su definición. Son todos los puntos en el plano que están dentro de este disco de radio 2. Es de radio 2, ¿no? Porque le sacamos raíz cuadrada y del lado derecho nos quedaría un 2, ¿no? Y eso nos dice que es un disco efectivamente que tiene radio 2, ¿verdad? Bueno, entonces, por definición tenemos que esto es la integral sobre A de f de sigma x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto de y. Eso por la simple definición de integral de superficie. Ahora, sustituimos. ¿Quién es quién? Bueno, pues f de sigma x, y es x, y, 0. Y la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto de y, es este otro vector. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es su producto punto. Ahí le puse producto cruz, pero lo que tenemos que hacer es un producto punto, ¿verdad? Entonces, hacemos el producto punto bajo. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando menos 2x cuadrada, menos 2y cuadrada. Podemos factorizar el menos 2, ¿verdad? Y aparte, vamos a hacer lo siguiente. Teorema de cambio de variable. Tenemos la región A, la cual es un disco. Esa región, si la hacemos a patita, aplicando Fubini, sí se puede hacer, es un hecho, no hay duda alguna de que se podría calcular a patita, pero la cuenta se vuelve muy complicada. Entonces, lo que uno busca es simplificar la integral, como vía el cambio de variable. Vamos a transformar a nuestro disco en un cuadradito vía el cambio de coordenadas polares. Hacemos que x sea igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, y bajo estas condiciones, r y teta se tienen que mover de 0 a 2, porque r representa el radio, y teta de 0 a 2pi porque es el ángulo, ¿no? Hay libertad total en el ángulo, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Pues aplicamos teorema de cambio de variable y tenemos que eso se convierte en menos la integral de r cuadrada sobre el rectángulo 0,2 cruz 0,2pi. Hacemos la cuentita, sale, aplicamos, aquí me brinqué otro paso, aquí primero hay que aplicar Fubini, se vuelve una integral doble. Como no depende de la teta nuestra integral, no aparece la teta involucrada, entonces solo multiplicamos por la longitud del intervalo, que es 2pi, y es justo este 2pi que aparece aquí. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Menos 2pi por la integral de 0 a 2 de r cuadrada de teta, ¿verdad? Y al final esto es menos 2pi por r cúbica entre 3 evaluado de 0 a 2. R cúbica entre 3, estamos de acuerdo que es una primitiva de r cuadrada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a menos 2pi por 8, que es simplemente menos 16pi, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de superficie de f sobre S, según la parametrización sigma, es menos 16pi, ¿va? Y ahí acaban los ejemplos de cómo se calcula una integral de superficie. Podríamos haber hecho más, podríamos haber hecho unos 3, unos 4 ejemplos, pero realmente es el mismo cálculo. O sea, todo depende que le salga una integral de superficie o no, depende de que ustedes sepan integrar funciones en dos variables de Darboux sobre un Jordan medible. Y integrar ese tipo de funciones depende de qué cosa. De aplicar bien el teorema de cambio de variable y la otra de aplicar bien Fubini. Y bueno, ya que aprendiste bien eso, todo al final depende de integrar bien funciones de una sola variable, porque al final todo lo terminas llevando a integrales iteradas. Entonces al final depende todo de que sepas integrar bien funciones de una sola variable. ¿Va? Bueno.
Entonces ya tenemos los ejemplos de cómo se calcula la integral de superficie sobre un campo vectorial. Y lo que sigue es ver la parte operativa de la integral de superficie, la cual pues no hay gran cosa que hacer, o sea, es muy poco, hay muy poca parte operativa en esta integral. Lo básico, vamos a verlo. Propiedades operativas de la integral de superficie. Vamos a leer. Vamos a tomar S subconjunto de R3, una superficie. Vamos a tomar dos campos vectoriales de R3 en R3, o sea, dos funciones f y g que van de S subconjunto de R3 en R3 continuas y sigma, una función que va de nuestro Jordan medible A subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S. ¿Okay? Entonces tienes dos campos vectoriales, tienes una parametrización de S, y bajo estas condiciones tenemos las siguientes tres propiedades. La primera lo que está diciendo es que la integral de superficie sobre un campo vectorial es un operador lineal. Es lo que está diciendo en el fondo. Para cada lambda en R, la integral de f más lambda g sobre la superficie S según nuestra parametrización sigma es la integral de f sobre S más lambda veces la integral de g sobre S. ¿Verdad? Es lineal. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y de dónde a dónde iría esa función lineal? Porque sí es una función lineal, ¿eh? Esa función iría del conjunto de funciones continuas que van de la superficie S hacia R3 hacia los números reales. De hecho, es una funcional lineal de un espacio que es de dimensión infinita y sobre campo real, ¿no? A cada una de estas funciones la mandamos a la integral de superficie de f sobre sigma, sobre S según la parametrización sigma. Esta función lo que estamos diciendo es que es un operador lineal, ¿va? ¿Qué más? Bueno, ese es uno, y lo vimos desde un punto de vista del álgebra lineal. Dos, si existe una m mayor que 0, tal que para todo x, y, z en S se satisface que el valor absoluto de f de x, y, z es menor o igual a m, entonces el valor absoluto de la integral de f sobre S, según nuestra parametrización sigma, es menor o igual a m por el área de la superficie. ¿Okay? O sea, si tienes una cota superior para el valor absoluto aquí es para la norma. Aquí me confundí, hay que poner aquí norma. Ahí está, ya, ahí está corregido. Si existe una cota para la norma de los valores que toma el campo F, entonces la integral de superficie en valor absoluto es menor o igual que esa cota M por el área de nuestra superficie S. ¿Ok? Recuerden, aquí es importante recordar que el área de una superficie S, vamos a escribirlo, el área de nuestra superficie S está dada por la integral de la parcial de sigma con respecto de x cruz la parcial de sigma con respecto de y sobre el conjunto A, ¿verdad? Eso por definición es el área de una superficie, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos eso. Punto 3. Si A es compacto, este es un caso particular de 2 en el fondo. Si A resulta ser un compacto, estamos de acuerdo, aquí voy a añadir algo, si es compacto, entonces ¿cómo es sigma de A? También es compacto, ¿verdad? Porque como sigma es continua y su dominio es compacto, ¿qué pasa con la imagen directa de compactos? Pues resulta ser un compacto, ¿verdad? Y bajo esas condiciones tenemos que el valor absoluto de la integral de superficie de f sobre S según nuestra parametrización sigma, eso es igual a la norma infinito de f por el área de S. ¿Dónde la norma infinito de f? ¿Quién es la norma infinito? Ese es un concepto de cálculo 3 que posiblemente se vio, estoy casi seguro que sí, pero aquí lo recuerdo. La norma infinito de f es el máximo
del conjunto de las normas de f de x, y, z, tal que x, y, z pertenece en S. Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿y cómo sabes que es máximo y no solo supremo? O incluso, ¿cómo sabes que hay supremo? Bueno, pues eso es fácil de argumentar. Se supone sigma de A es un compacto, ¿verdad? Pero sigma de A tiene que ser ¿quién? La superficie S, ¿verdad? Porque sigma se transforma en la superficie S, más bien el conjunto A se transforma en la superficie S bajo la parametrización sigma. Entonces, S es un compacto. Ajá. Y la F es continua. La norma también es una función continua. Entonces le estás calculando el máximo a una función continua en un compacto. ¿Existe? Por supuesto que va a existir. Teoremas fuertes de continuidad de cálculo 3. Toda función continua de Rn hacia R definida en un compacto siempre va a alcanzar su máximo y su mínimo, ¿verdad? Entonces ese máximo realmente sí existe, ¿va? Bajamos y 3 se obtiene de manera inmediata de 2, porque pues una cota para los valores de la función en norma es la norma infinito de f, así de simple, ¿va? Pero bueno, vamos paso a paso, demostración. Las cuentas son muy sencillas realmente, vamos a hacerlas. La integral de f más lambda g sobre la superficie S es por definición, esto es la integral sobre A de f sigma x, y más lambda por g de sigma x, y, producto punto, la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Ahora, esto es igual a la integral sobre A de f de sigma x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x evaluada en x, y, cruz la parcial de sigma con respecto de y evaluada en x, y, más lambda veces g de sigma x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Esto es igual a la integral sobre A de f de sigma de x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x, evaluada en x, y, cruz la parcial de sigma con respecto de y, evaluada en x, y, más lambda veces la integral sobre A de g de sigma de x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Y esto por definición es la integral de superficie de f sobre s más lambda veces la integral de superficie de g sobre s. En este paso, déjenme comentar algo, en este paso de aquí se ocupó la linealidad de la integral de Darboux y que la integral de Darboux saca escalares. En este paso de esta expresión de arriba a esta de aquí abajo, se usó eso, que la integral de Darboux abre sumas y saca escalares, ¿ok? O sea que la integral de Darboux es un operador lineal también, ¿va? Y pues al final terminamos obteniendo lo que queríamos, ¿no? Que la integral de f más lambda g sobre s es la integral de f sobre s más lambda veces la integral de g sobre s, ¿verdad? Y es algo muy, muy sencillo. En realidad todo esto pues depende de la integral de Darboux. Bajamos. Y ahora hacemos dos. ¿Qué tenemos? El valor absoluto de la integral de f sobre sigma, esto es igual al valor absoluto de la integral de f de sigma de x de u, v, punto, la parcial de sigma con respecto de u evaluada en u, v, plus la parcial de sigma con respecto de v evaluada en u, v, sobre el Jordan medible A, pero todo esto en valor absoluto. Esa es una integral de Darboux. Nosotros sabemos que la integral de Darboux satisface la siguiente condición. Si tú tienes todo en valor absoluto y estás sobre una región A, esto es menor o igual a la integral del valor absoluto de H sobre A. ¿Ok? Entonces, aplicamos esa propiedad. H aquí estoy pensando que es una función que va de un Jordan medible A subconjunto de Rn hacia R. ¿Ok? Darboux integrable, por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces usamos esa propiedad. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es menor o igual a la integral sobre A del valor absoluto de f de sigma de u como v, punto, la parcial de sigma con respecto de u
evaluada en U, V, cruz la parcial de sigma con respecto de V evaluada en U, V, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos? Pues aplicamos una desigualdad bien conocida por todos nosotros, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Okay, aplicamos Cauchy-Schwarz y ¿qué nos termina quedando? Que esto es menor o igual a la integral sobre A de la norma de f de sigma de U como V por la norma de la parcial de sigma con respecto de U cruz la parcial de sigma con respecto de V. Aquí incluso nos podríamos olvidar del símbolo integral y verlo de esta manera. Tienes este producto punto en valor absoluto. ¿Qué te dice Cauchy-Schwarz? Que esto es menor o igual a la norma del primer vector por la norma del segundo vector. O sea, los vectores que aparecen en este producto punto, de aquí arriba, que estoy señalando. Ajá. Bueno, entonces, ¿y luego qué? Pues la integral de Darboux preserva desigualdades, y entonces nos termina quedando que esto se satisfacen esas desigualdades, ¿no? Ahora, recuerden que la norma de f de sigma de U como V está acotada por M. Y otra vez, como la integral de Darboux preserva desigualdades, esto es menor o igual a la integral sobre A de M por la norma de la parcial de sigma con respecto de U, plus la parcial de sigma con respecto de V, ¿verdad? Y esto termina siendo igual a M por el área de nuestra superficie S, y eso es justo lo que queríamos demostrar. Eso es lo que se quería probar. Entonces ya tenemos 2. ¿Qué más? Pues ahora vamos a ver 3, pero 3 realmente es un caso particular. De hecho, no hay que escribir gran cosa, es un renglón simplemente. 3 se sigue de forma inmediata de 2, tomando M como la norma infinito de F. La norma infinito de F, estamos de acuerdo, que es mayor que cualquier valor de la función. Norma, por supuesto. Esto siempre va a suceder. Entonces, en ese caso, nuestra constante M del inciso 2 es esta norma, ¿va? Y ya, se sigue de forma inmediata, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esas propiedades de la integral de Darboux, de la integral de superficie sobre un campo vectorial. Realmente son propiedades muy simples de probar. Y nos falta algo más que tenemos que ver el día de hoy. Vamos a ver que la integral de superficie sobre un campo vectorial, cuando tú tomas una reparametrización de tu superficie, cuando tienes una parametrización sigma y la reparametrizas, pueden pasar dos cosas: que cambie el signo de la integral de superficie o que se quede igual. ¿Eso de qué depende? Eso depende de si la reparametrización preserva la orientación o la invierte, ¿va? Bueno, entonces vamos a probar ese resultado, pero para ello se requiere de un lemita que ya probamos, o al menos hicimos un esbozo, porque la cuenta era muy, muy fea, era mucha talacha, y solo vamos a hacer un esbozo hicimos un esbocito de la prueba, ¿no? Vamos a recordarlo. Vamos a hacer un recordatorio aquí. Recordatorio, lema, esto ya lo comentamos, creo que la clase pasada. Se asigna una función que va de A, subconjunto de R2 en R3, una parametrización de una superficie S. Tienes una parametrización sigma de una superficie S. Pero también tienes otra parametrización, sea sigma gorro, que va de B subconjunto de R2 en R3. Esta es una reparametrización de sigma y por lo tanto una parametrización de S con la propiedad de que sigma gorro se ve como alfa compuesta con sigma. Con alfa, que va de B subconjunto de R2 en A, la restricción de un cambio de variable. Bueno, bajo esas condiciones, nosotros sabemos que la parcial de sigma gorro con respecto de U plus la parcial de sigma gorro con respecto de V, eso es igual a la parcial de sigma con respecto de X plus la parcial de sigma con respecto de Y multiplicada por el jacobiano de alfa de U como V. Recuerden que este es el jacobiano, ¿no? Recuerden que el jacobiano de alfa de U como V es el determinante de la matriz derivada de alfa evaluada en U, V. Siendo un poquito más explícitos, recuerden que este es el determinante
de la parcial. La alfa es una función en dos variables, ¿verdad? Y con dos componentes. O sea, es una función de R2 en R2. Entonces, esto es la parcial de alfa 1 con respecto de U, la parcial de alfa 2 con respecto de U, la parcial de alfa 1 con respecto de V, la parcial de alfa 2 con respecto de V, y todo esto lo evaluamos en U como V. ¿Ok? Este es el jacobiano. ¿Bien? Bueno, entonces, es un real, porque al tomar el determinante, ya eso te va a arrojar un número real, ¿verdad? Bueno, siendo estrictos, como como U y V son variables, entonces esto es una función que va de A hacia los reales, eso sí, ¿va? Y entonces esta expresión, bueno, pues sí tiene sentido, esta expresión de arriba, ¿va? Porque aquí tienes un escalar, por cada U, B tienes un escalar, y se lo estás multiplicando a este vector, ¿va? Bueno, pues vamos, ese lema ya lo conocemos, solo lo recordé, y lo que vamos a probar es el siguiente teorema, y con eso terminamos. Va el teorema. ¿Qué es lo que dice? Sea S, subconjunto de R3, una superficie. Sea sigma, una función que va de un Jordan medible A, subconjunto de R2 en R3, una parametrización, y sigma gorro, que va de B, subconjunto de R2 en R3, una reparametrización tal que sigma gorro es igual a alfa compuesta con sigma. Con alfa, que va de B en A. Un cambio de variable. Bueno, la restricción de un cambio de variable. ¿Qué tenemos? Inciso A. Si sigma preserva la orientación, entonces las integrales de superficie deben de coincidir. Pero en el caso en que sigma gorro invierte la orientación, entonces van a diferir por un signo. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. La prueba es bastante sencilla. La clave es aplicar teorema de cambio de variable, lo cual se puede ocupar porque aquí tenemos un cambio de variable. Recuerden que esta alfa es un cambio de variable. ¿Ok? Tenemos un cambio de variable. Vamos a aplicar cambio de variable y vamos a aplicar el lema. Con esas dos cosas es más que suficiente para poder concluir. Vamos a hacerlo. Inciso A. Supongamos que preserva la orientación, la sigma gorro. Entonces, ¿qué se tiene? Que la integral de f sobre s, esto es igual por definición a la integral sobre a de f de sigma x, y, punto, la parcial de sigma con respecto de x, cruz, la parcial de sigma con respecto de y, ¿verdad? Aplicamos cambio de variable. Un cambio de variable es alfa. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando por teorema de cambio de variable, que esto es la integral sobre b de f de sigma de alfa de u como b, punto, la parcial de sigma con respecto de x evaluada en alfa de u como b, plus la parcial de sigma con respecto de y evaluada en alfa de u como b, multiplicada por el valor absoluto del jacobiano de alfa de u, v. ¿Verdad? En la fórmula del cambio de variable, el jacobiano va en valor absoluto. Pero ocurre que sigma gorro preserva la orientación. ¿Eso qué quiere decir? Que el jacobiano es positivo, ¿va? Y entonces terminamos llegando a que esto es igual a la integral sobre b de f de sigma de alfa de u como b por la parcial de sigma con respecto de x evaluada en alfa de u como b, cruz la parcial de sigma con respecto de y evaluada en alfa de u como b, multiplicada por el jacobiano de alfa, pero ya no en valor absoluto. ¿Por qué? Porque como sigma gorro preserva la orientación, vamos a escribirlo, como preserva la orientación, entonces el jacobiano de alfa evaluado en u como b tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Para todo u como b del dominio. Bien, ahora usamos el recordatorio, ya tenemos esto. ¿Y qué sigue? Pues darse cuenta que podemos aplicar el lema a esta expresión, a esto que aparece aquí. Y por el recordatorio o el lema tenemos que esto es igual a la integral sobre b de f de sigma de alfa de u como b, punto, la parcial de sigma gorro con respecto de u, cruz la parcial de sigma gorro con respecto de v, ¿verdad? Pero esto por definición, ¿quién es? Aplicamos el lema, el recordatorio, y nos termina quedando que, pues, esta es por definición la integral de superficie de f
sobre S según nuestra parametrización sigma gorro. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que estas dos integrales de superficie, ya sea que uses la parametrización sigma o la parametrización sigma gorro, esas dos integrales terminan coincidiendo. Ajá. Y entonces tenemos esta igualdad siempre y cuando sigma gorro preserve la orientación, lo cual significa que el jacobiano de alfa evaluado en U como B tiene que ser positivo, ¿verdad? Y ahora pasamos al inciso B, aunque el inciso B realmente es lo mismo prácticamente. Hay un detalle, por supuesto, que ahora vamos a suponer que sigma gorro invierte la orientación y eso nos va a hacer, nos va a generar el cambio de signo. De hecho, nos vamos a enfocar solo en esa parte, porque realmente el procedimiento es el mismo. Usas la definición de integral de superficie. La integral de f sobre sigma, que es lo que aparece en el primer renglón, es igual a esta integral, ¿no? Por simple definición. Eso por simple definición. Aplicas nuevamente cambio de variable de la misma forma que le hicimos arriba, pero ahora usamos la hipótesis de que sigma gorro invierte la orientación. Entonces, ¿qué le va a pasar a este valor absoluto? Pues se le va a cambiar el signo. Va a hacer que el signo del jacobiano cambie. ¿Por qué? Porque si el jacobiano estamos suponiendo que es menor que 0, ¿cómo es menos el jacobiano? Mayor que 0. Y entonces, ¿cuál sería el valor absoluto del jacobiano? Menos el jacobiano. Ajá. Y entonces nos termina quedando la integral sobre b de f de sigma de alfa de u como b, de la parcial de sigma con respecto de x evaluada en alfa de u como b, cruz la parcial de sigma con respecto de y evaluada en alfa de u como b, multiplicado por menos el jacobiano de alfa de u como b. Y después de ahí, lo único que hay que hacer es, sacas el signo menos, te queda la misma expresión que nos quedó arriba y le aplicamos el lema o el recordatorio. Bueno, de hecho, más bien aquí es donde aplicamos el recordatorio, en esta parte. Se aplicó el recordatorio, se sacó el signo menos, se aplicó el recordatorio, nos terminó quedando esto, pero esto por definición, ¿quién es? Esa es la integral de superficie de f sobre s, según la parametrización sigma gorro, pero estamos cargando un signo menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se tiene? ¿Qué concluimos? Pues que la integral de f sobre S según nuestra parametrización sigma es igual a menos la integral de f sobre S según nuestra parametrización sigma gorro, y esto siempre y cuando sigma gorro invierta la orientación. ¿Eso qué significa? Que el jacobiano tiene que ser menor estricto que 0. Y ahí está. Ahí se termina la prueba de que cuando reparametrizas hay dos posibilidades: que se preserve la orientación, que las integrales coincidan o que difieran por un signo. ¿De qué depende eso? De si sigma gorro, si nuestra reparametrización preserva o invierte la orientación. Si preserva la orientación, las integrales van a coincidir. Y si invierte la orientación, difieren por un signo. ¿Va? Y bueno, con esto terminamos todo lo asociado, lo relacionado a la integral de superficie sobre un campo vectorial. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí, lo que sigue es ver teorema de Green, teorema de Gauss y teorema de Stokes. Por cada teorema le vamos a dedicar un día. Teorema de Green, no se va a hacer la prueba, no vamos a hacer la demostración, no es algo fundamental, o sea, sí lo podríamos hacer, sin lugar a dudas, pero es no hay como algo que ganemos haciendo esa demostración, algo grande que ganemos. Es una prueba, claro que siempre se aprende de las demostraciones, es un hecho, pero aquí lo importante, en lo que nos vamos a enfocar mucho, es en saber aplicar teorema de Green, teorema de Gauss y teorema de Stokes. Vamos a introducir el concepto de rotacional, divergencia, rotacional en el plano, en el espacio, la divergencia, y lo que vamos a aprender es aplicarlo. Vamos a aprender a aplicar esos teoremas. Entonces, un día va a ser para teorema de Green. Se va a enunciar y se van a hacer unos 4 o 5 problemas de teorema de Green. Después, al siguiente día, jueves, teorema de Stokes se enuncia y se hacen ejercicios del teorema de Stokes. Y por último, teorema de la divergencia de Gauss, el viernes se enuncia y se hacen ejercicios. ¿Ok? Ahora otro detalle.
para mí no es posible esta semana dar clase, entonces eso lo va a hacer uno de mis ayudantes. Uno de mis ayudantes va a desarrollar todo eso, lo va a preparar muy bien y bueno, de todas formas, terminando estas tres sesiones, yo les voy a mandar un libro. Terminan las tres sesiones, es el viernes. Yo les voy a mandar un libro donde viene toda la parte matemática, eh, hasta cierto nivel, no lo más general, sino como lo vamos a ver nosotros, toda la parte matemática del teorema de Green, Gauss y Stokes. ¿Okay? Sin interpretación física, que eso tampoco es tan bueno, pero o sea, es bueno ver los dos puntos de vista, desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista físico. El libro que yo les voy a mandar todo se ve desde un punto de vista meramente matemático. Y eso en cierto sentido es bueno porque te enfocas únicamente en aprender a usar el teorema de Green, Gauss y Stokes. ¿Ok? Y por ejemplo, las dos cosas son buenas, como les digo, y las dos cosas se tienen que hacer. Pensemos ahora en el libro de Javier Páez, que se enfoca muchísimo en la parte física. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo de dónde surgen este tipo de teoremas. ¿Ok? Y por qué son importantes. Entonces, yo les voy a mandar un libro donde solo se enfoca en la parte matemática. Sí, sí comenta cosas de el significado del rotacional, la divergencia, que el rotacional de F en un punto X0, pues es la rotación promedio en el punto X0, la divergencia tiene un significado también, por supuesto, pero lo comenta nada más, se enfoca más en saberlo aplicar. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en estas tres sesiones. ¿Va? Bueno, lo van a hacer con los ayudantes, pero sé que lo van a hacer muy bien. ¿Va? Entonces, yo creo que esta es la última clase. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Al final, pues el grupo se hizo muy, muy chiquito, pero bueno, es parte de toda la situación que terminamos viviendo, ¿no? El paro, la pandemia, es muy difícil trabajar así, es realmente muy, muy complicado. Yo lo sé, a mí me cuesta trabajo también así trabajar, pero pues de todas formas hay que sacarle lo bueno a todo, ¿no? Es muy bonito así trabajar también, sin lugar a dudas es mucho mejor en presencial, pero también es muy padre y uno puede disfrutar mucho de estos momentos. Así también. Entonces, bueno, pues me despido. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego.